Radio Monk. El aire se crea. Buenos Aires genera mucho jazz. Para saber quién es y dónde, escuchá Jazz con Sentido. Buenos Aires de Jazz. Viernes de 20 a 21 en Radio Monk. Os Bastidores. Brasil en Radio. Programa dedicado a la mejor música de Brasil, donde se entrelazan historias, composiciones y generaciones. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Os Bastidores. Sábados de 13 a 14 en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Radio Monk. El aire se crea. Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras, confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Buenas tardes. Damos comienzo a nuestro programa de radiofonía, como es habitual, los días martes de 16 a 17 horas. Estamos al aire, Marta. ¿Cómo te va? Me porto bien, como en la escuela. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos aquí haciendo el programa que nos divierte mucho hacerlo. Y bueno, estamos con un amigo de la casa, con Martín Guzmán. Se ve. Ahora Acaba de renunciar. Ah, no, Martín Acevedo. Tenía la primicia de la primicia. Reseteemos. Bueno, espera, vamos a un corte y volvemos. Bueno, disculpe, pensé que era un programa de economía. No, bueno. Estaba Takis también. Aquí con Martín Acevedo, que es un amigo que todavía no aprendimos. Y vamos a hablar de un libro que está a punto de salir, y también tenemos unos libros también para compartir con nuestra audiencia. Así que te saludo, Marta. ¿Cómo te va, Marta? ¿Cómo se llama la ministra? Batakis. La tenemos a Batakis después. Después viene. No. Después viene Batakis. No. Acá estamos. Este es un programa más de radiofonía, es cierto. Estamos recibiendo a Martín Acevedo, que nos... Sí, con quien ya estuvimos un tiempo atrás hablando justamente de este libro, ¿no? Que tenemos. Vamos a mostrarlo. Para después, bueno, obsequiar algunos de los ejemplares que nos trajo para esta misma razón, ¿no? Uh-huh. ¿Querés, bueno, ¿Cómo les presentarlo? va? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo anda? Y acá estamos con las cuestiones de gusto. economía y de ¿Qué va a hacer literatura. ahora? ¿Se va a ir a las filas de...? Y ahora estamos viendo la posibilidad de meternos en cuentos más biográficos, ¿vio? Claro. Igual primero, gracias por la invitación. Este año 2022 tenía muchas ganas de venir. El 2021 nos había encontrado con Euforia Caníbal, que acá Te animaste a volver. te animé a volver. Eso es un buen indicio, digamos. Te animaste a volver, eso nos Habla bien de gratifica mucho. Nos gratifica mucho tu presencia. Y bueno, y también nos gratifica estar con un analista, ¿no? que aparte lleva a cabo la experiencia de la escritura, ¿no? Es así, sí. Y un poco te volvemos a presentar porque
por ahí algunos no nos siguen, digamos, con la serie de programas y por ahí está bueno contarles a ellos quién es nuestro invitado. Si te parece bien, Marta. Allá vamos. Bueno, un poquito explico las condiciones de cómo se van a obsequiar estos ejemplares. Algo dijimos en las redes, pero los 3 primeros oyentes que se pongan en contacto con nosotros serán agraciados con un hermoso libro. La verdad que es un hermoso libro. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la diferencia por ahí de estos dos. Si quieren les vendo un poquito el libro, que estaba bueno, el formato, que viene en formato cassette. Acá, como pueden ver, si me lo mostrás ahí en la camarita, hay un cassette. Acá, en esta, en la 1. La 1, ponchámelo. ¿Sí? Hay un cassette y bueno, es un poco la idea conceptual del libro. Así que ven. La papada. Y la idea es esta, digamos, que el libro tenga estructura de canción, digamos, ¿no? Claro. Entonces tiene hasta la mitad un lado A, que es una compilación de cuentos, y al que le gustó puede ir al lado B, donde ya se transforma en una novela, con los personajes de los cuentos del lado A, digamos. Entonces es una compilación / novela. Sí, aparte de la cuestión del formato, que es verdad lo que decís, digo, que tenga un formato de canción, la escritura también, ¿no? En cierto punto es interesante esa idea, digamos, ¿no? Sí, además tiene un ritmo, digamos. Tiene un ritmo de relato. La otra vez habíamos hablado de relatos salvajes y toda esa cuestión que tiene un ritmo así como... vertiginoso. Una vorágine. Sí. Por eso también se llama Euforia Caníbal, ¿no? Tiene ahí una marcación, un pulso. Claro, sí. Pero está muy bueno para... Un hermoso libro que, bueno, aquellos que tengan suerte van a poder experimentarlo de cerca, ¿no? Es una buena compañía para lectura de invierno. Es así, eso, un matecito, lo que se guste para acompañar. Y por lo visto vas ahora por tu segundo libro de cuentos, ¿no? Por culpa de ustedes, porque la vez que vine me preguntaron cómo había comenzado mi relación con la escritura, ¿no? Esa fue la pregunta muy atinada. Sí. Y bueno, recogí el guante y les conté esto de que había empezado escribiendo sobre mi abuela, ¿no? Al principio fue una relación con la escritura bastante catártica, entonces como lo dejé ahí reposar. Y bueno, después de venir acá y otros comentarios que me habían hecho otros colegas, ahí me animé a decir, bueno, vamos a la cuestión más biográfica, sin terminar a moco tendido, digamos, ¿no? Esa como que hay todos unos ejercicios como para hacer, y el de dejar reposar es uno. Claro. ¿No? A veces es dejar reposar un tiempito. Y como bueno, la torta, digamos. Como la torta de 80 dólares. Ahí está, exactamente. Hay que dejarla leudar un poquito. Y bueno, ahora está para salir del horno. Hay una foto ahí de un pastel, ¿no? No sé si es un poco inspirada en estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? Digamos, pero es un pastel que está saliendo del horno, digamos. Y si quieren ya les cuento un poco de la historia. Dale, sí. Estamos ansiosos por oírte. 66, 67, 68. Desde la calle se escuchaba cada cifra que salía de la cocina. Blum, blum, blum. Cada castañazo de harina contra la mesa retumbaba por toda la tablada. Mi abuela Emma preparaba una receta exquisita que requería golpear un bollo de masa contra una mesada de mármol. Ese bodoque tenía que explotar exactamente 80 veces. Ni más ni menos. 80. Desconozco si pasarse o quedarse corto tenía un impacto en el sabor, pero el resultado de los 80 estruendos era esponjoso. Una torta con una coraza crocante, acaramelada y con un interior de algodón azucarado. Si la mirabas de arriba, parecían 7 espirales conectados, teñidos de un brillo dorado. Una ex lata de dulce de batata cumplía bien la función de molde. Vecinos, familiares, novios de nietas, yernos, todos pedíamos una nueva cocción de la torta de 80 golpes. Se podría decir que a cada 80 pedidos del público le correspondía una torta de Emma. Mi abuela era oriunda de Monte Caseros, una ciudad de Corrientes a 600 kilómetros de Buenos Aires. Se vino a los 15 años siguiendo a mi abuelo de 30
y dejando atrás a su familia de origen. De la tonada correntina ya casi no quedaba rastro alguno. A veces salía un sonido onomatopéyico para llamarnos la atención. ¡Hey! Y acompañaba ese sonido con alguna frase. ¿Dormimos juntos que nos saluda? O ¡ay Dios, ¿cuándo seremos dos? Parecía que reservaba toda la potencia de su voz cuando preparaba la torta. En la familia se decía que el ánimo de la casa se marcaba desde la cocina, su cocina. Ese era el termómetro familiar. Era un buen indicio sentir olor a grasa quemada, especialmente cuando llovía. Ahora, si ella estaba enferma o se había ido a algún velorio, nadie se animaba a tomar la posta. Emma vivía en una casa amplia con un patio inmenso y con un living que podía albergar a una multitud de comensales. El terreno de la vivienda era bastante grande, tanto que 2 hijos construyeron 2 casitas al fondo. En ese mismo patio, ella caminaba todas las tardes para tender la ropa o para regar las plantas. Desde aquel jardín se la veía venir a la abuela con su caminata errante y con sus rulos livianos de rulero. Emma tenía un andar opaco y el sigilo de una ninja. Lo único que deschavaba su marcha era su silbido característico, como si en los labios tuviera un silbato silenciador. Y aunque parecía tranquila, siempre estaba apurada, atenta a cumplir con una rutina sagrada. Se levantaba a las 7 para compartir mate con el abuelo, almorzábamos a las 12, después seguía una siesta reparadora y luego de nuevo mate con torta. El día finalizaba con una cena a las 9 en punto, comida livianita para nosotros y té con leche para ella. Todo este sistema de vida tenía que funcionar con sincronía suiza. Y hablando de siesta, Emma profesaba un respeto especial por los sueños. Si ella se tropezaba con alguien en sus travesías oníricas, al otro día se despertaba, se levantaba e iba derechito hacia el teléfono de línea para discar el número del intruso. «Hola, Chano, ¿sos vos? Soy Emma, ¿qué, ya no me reconoces? Hace mucho que no venís a verme ni me llamás. Debés andar platudo vos, guachito». «Che, Chano, ¿hace cuánto no vas al doctor? ¿Te hiciste ver por ese tema de la próstata? ¿Por qué no venís a ver al doctor Ramírez, que es muy bueno? Te cura hasta el mal de amores. Bueno, quería saber cómo andabas. Anoche te me apareciste en un sueño y eso. No comas tanto de noche y aflojá con la dama Juana, ¿querés? Cuídate, nene. Chau, chau. Besos para todos». Su otro gran respeto estaba dirigido hacia la parca. Estoy seguro de que haber perdido un hijo, varios hermanos, cuñadas, abuelos y padres hizo de la abuela una persona cauta. ¿Habrán sido los 80 golpes de la vida? Es por ese respeto que cada vez que sonaba el teléfono de madrugada, ella lo escuchaba como una batiseñal. Emma conocía de memoria el protocolo de auxilio, y ante cada aviso de algún difunto o enfermo, ella agarraba sus petates y se mandaba a mudar hasta que se terminara el funeral o la estadía en el hospital. Como contrapunto existían 2 cosas entretenidas, el Festival de Cosquín y el de Jesús María. Estas fiestas las desvelaban, además. Escuchar a Julio Marvis decir «aquí, Cosquín» era el pitido inicial para una algarabía mesurada. A medida que la madrugada la abrazaba, ella caía en un sueño profundo en su silla de machimbre. Alrededor de las 4 de la mañana ya estaba profundamente dormida. A mí me gustaba pensar que podía descansar perfumada por la brisa de su Montecaseros. Nunca me habló tanto de su crianza, pero imagino que no la habrá pasado muy bien. En su mirada de abuela tenía ciertas marcas de niña. De vez en cuando hablaba de Maura, su mamá, de sus hermanos y de su papá. Pero nunca admitió que los extrañaba. Aunque su vestido floreado destilaba nostalgia, nunca confesó nada. De eso no se hablaba o se hablaba poco. Sus recetas de cocina hablaban por ella. Y aunque tenía el temple de un samurái, Emma amagó a fatigarse algunas veces. Habló en varias oportunidades sobre liberarse de la cadena de esa cocina, pero fueron intentos más cercanos al cansancio que al hartazgo. Daba la impresión de que en esa casa no se podía parar la pelota, y considerar la posibilidad de que tal vez su venida a Buenos Aires la transformó en la madre de todos hasta el último día. Confieso que a veces voy
en el colectivo y fantaseo que diferente hubiera sido todo si alguna vez Emma hubiese dado un portazo. Si hubiese pegado el grito en el cielo, cansada del abuelo, de nosotros y de todas esas toneladas de comida. De baldear esa casa lunga y de amasar la torta de 800.000 golpes. Muchas veces imaginé que se mandaba a mudar con su hermana al Hotel May Louis y con la cortina de Fito Páez. Pero ese final se lo dejo a Hollywood. Nuestro final fue más terrenal. Yo sentí que afuera de esa casa había futuro. Ella sostuvo que no había nada mejor que la familia de sangre. Aunque en el último tiempo nos íbamos a seguir visitando, nuestros encuentros duraban 30 o 40 minutos y eran cada 20 o 30 días. ¿Pongo el agua?, proponía ella. Sí, Agu, unos mates me tomo. Te guardé un pedacito de torta. Y ahí nomás salía disparada para comenzar con la preparación del ritual. Y después venían mis mismas preguntas. ¿Cómo anda la tía Pancha? ¿Sabés algo de Montecaseros? ¿Con quién soñaste esta semana? Las mismas conversaciones durante años. Y eso es lo que más extraño. Cada tanto confundo a Emma con alguna señora mayor con rulos que camina apuradita por la avenida. O miro si alguna panadería vende la torta de 80 golpes. Desde que mi abuela falleció fui descubriendo todos estos ingredientes. El sabor por los sueños y la comida casera. El miedo a la muerte. El humor ácido. Y sobre todo el mate con yuyos y azúcar. Pero el descubrimiento más importante fue darme cuenta que cebarle un mate en silencio a alguien que está recibiendo 80 golpes de la vida puede ser útil para amasar la tristeza. Bueno, estamos regresando luego de la lectura. Hoy es un programa de lectura, ¿no?, de un pastel que está en el horno, ¿no?, está a punto de salir, que es Cuentos Entrañables. Cuentos, ¿no?, entrañables. Y que recién, bueno, nos dieron una probadita, ¿no? La verdad que encantador, ¿no? Encantador esa abuela Emma que habrá que ver cuántas andarán por ahí, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, yo a veces la confundo, claro, ¿no? Como dice, claro, ahí, que digo, ¿es o no es? Uh-huh. Son un segundo, ¿viste? De perfume de nostalgia. ¿Por qué elegiste este cuento? Aparte de, bueno, de lo que uno pueda suponer, digamos, ¿no? De los que están del otro lado puedan suponer, ¿no? ¿Por qué lo elegiste? Primero porque fue el primero. O sea, fue como mi acercamiento. Yo tenía un acercamiento a la escritura de lo universitario, de tener que entregar un escrito para ser aprobado, con todo lo que la burocracia que eso significa. Claro. Y bueno, esto me conectó con algo de mi historia. Y así empezó. Desde que empecé con esto, mi señora, cada vez que yo me ponía a escribir y terminaba llorando, digamos, me decía, bueno, fíjate una forma para esto encauzarlo. Así que anda a un taller. O sea, lo que me quiso decir fue anda a un taller y fíjate qué puedes hacer con eso. Así que, y capaz también me pasa como por pedido del público. Es el cuento que más llega y cada 80 pedidos sale el cuento. Claro, ¿no? Sí. Qué interesante, ¿no? Lo que amalgama la historia del cuento, ¿no? El relato es muy interesante también porque mete la cuestión de los sueños también, ¿no? Digo, había un saber ahí que había que develar. Claro. Sí, eso y la muerte, digamos, eran las dos cuestiones que la ¿no? desvelaban. Un poco por eso, ¿no? Lo pensaba en relación al universo freudiano, por decir de alguna manera, ¿no? Que en cierto punto, bueno, articula estos registros, ¿no? Mirá que bueno, contanos un poco del libro que está por venir. Y el libro es más vivencial, más autobiográfico y son distintos episodios de mi vida que bueno, que como que marcó un poco la infancia, también hay otros que marcan un poco el presente, ¿no? Y bueno, también de ahí de la adolescencia y cosas así que
que tratan de trascender la anécdota, digamos. Claro. ¿Tiene este formato de cassette o formato de qué tiene? Porque vos siempre nos tenés sorpresas, andás pensando cosas. Sí, estaba pensando una línea cronológica, ¿viste? Así como armarlo un poco así, digamos, que vaya acompañando cada momento. Pero bueno, todavía no lo tengo del todo definido, pero alguna sorpresita va a haber. A ver. Sí. ¿Y es un mismo personaje el que atraviesa todos los cuentos? Bueno, eso es una buena pregunta, porque este está escrito también, Euforia está escrito en primera persona y termina en tercera. Y este está en primera persona. O sea, es Martín escribiendo. Mirá. Sí, este va a ser de pe a pa en primera. Se habla de un desafío de escribir en primera persona, ¿no? Digamos, o como recomendación te dicen que lo evites, ¿no? Por lo menos yo toco de oído, digamos, ¿no? La verdad que nunca estuve en un taller de escritura. Sí, es un desafío porque la tercera persona te permite más distancia, ¿no? Y podés describir escenas con otro panorama, digamos. Claro. En cambio, la primera tiene que ser como muy dinámica para que no termine tampoco aburriendo o perdiéndote en detalles. A mí me pasa mucho eso. Que quiero escribir, acá me senté mucho en la torta de 80 golpes. Claro, que de alguna manera lo corre también un poco, ¿no? Obviamente que hay una mirada ahí en primera persona, pero también toca como elementos que de alguna manera linkean, ¿no? Como es la comida, digamos, ¿no? Como es el sueño, como es estas cosas que uno vivencia ahí, ¿no? Estos pasillos por donde andaba esa abuela, digamos, ¿no? En algún punto nos linkean con una atmósfera de lo familiar, digamos, ¿no? En cierto sentido, ¿no? No sé vos cómo te resonó, vos que de alguna manera sos y yo el quedé terruño. muy impactada porque, bueno, la abuela Emma podría ser la abuela de muchos correntinos, claro, y de mucha gente del interior, ¿no? O sea, hay ahí unas referencias muy precisas a como la infancia de muchos de nosotros. A las infancias, claro, ¿no? Que estamos criados con ese tono. Claro, sí. Pero esto de los detalles que vos decís, Martín, es interesante porque es verdad que se suele decir que más que un exceso de detalles, que vos decís, contanos eso que te pasa, que cuando vos vas escribiendo decís que querés detallar más y más y más, ser más Me di cuenta que es una cuestión de medida elástica, digamos. O sea, cuando estoy escribiendo, y eso es lo que me está pasando con estos cuentos, digamos, primero desenfundo todo y después compacto. Y esta selección tiene que ser más precisa, digamos, ¿no? Si yo me pongo a escribir sobre mi abuela, puedo hacer, no sé, un libro de 200 páginas. Y la idea es justamente es hablar de mi abuela, pero a través del lente de la torta. Ya tenemos el tercer libro. Claro. Nacen todos acá. Nacen todos acá, Martín. Queremos regalías. Queremos regalías. Sí. O sea que soy economista. Nah. Los Qué bárbaro. La economía liminal. Cómo estamos atravesados, ¿no? Por esa por otra novela que es ¿no? Esta Argentina. Esa es otra economía. Esta es una economía. Claro. La que hacía la abuela Emma es una economía distinta. Exactamente. Pero digo, me parece que tiene esa resonancia también, ¿no? Que en algún punto lo multiplica o a otros, digamos, ¿no? Aquellos que se acercan, digamos, a la historia esta que en cierto punto contás en primera persona, también los linkea, viste, a esto, ¿no? A un mundo de la infancia, quizás, digamos, ¿no? Tiene como estas resonancias de alguna manera que hacen referencia por ahí, qué sé yo, los olores, ¿no? ¿Viste? Los olores. Sí, lo sensitivo tiene que estar. La comida, ¿no? Que de alguna manera también, ¿viste? Es algo que en algún punto amalgama recuerdos, digo, ¿no? Más allá de que se atenta con eso, ¿no? Con la cosa gourmet, ¿viste? Qué sé yo, ¿no? Que de alguna manera parece tratar de escribir ahí otra historia, digamos, ¿no? Los sabores nos reenvían por ahí a esto, ¿no? A la torta que hacía la abuela, digamos, ¿no? O a cierta cuestión, viste,
que nos introduce en ese universo, ¿no? Digo, está bueno eso, ¿no? Que de alguna manera también eso, al linkearlo con las experiencias que por ahí de alguna manera todos podemos sentirlas como familiar, digamos, ¿no? También es interesante que el despegue que uno por ahí puede, es lo más difícil, ¿no? Establecer en torno a esto, ¿no? Sí, es lo más difícil. O sea, porque cuando yo tengo que hacer compactar, dejo fuera parte de eso. O sea, es tomar una decisión, ¿no? Y ahí está lo complejo, digamos, de la edición en este caso, ¿no? De decir, bueno, esto, jerarquizar un poco los temas. Por ejemplo, mi abuela también decía, todo lo que se come afuera es porquería. Y ella te amasaba todo. Bueno, eso también lo tuve que sacar porque, bueno, quedaba como muy extenso, pero yo si fuese por mí hubiese dejado todo. Pero también la idea es que el lector se sienta como seducido, digamos, por esto, por lo sensorial, por las acciones. Es una medida justa, no es como una torta, porque yo yo necesito de los detalles para meterme en las historias, ¿viste? Entonces cuando un escritor me está contando, como que me pone en escenario, si hay poquito no entro. No entra. Claro. No, son los ingredientes, ¿no? Necesito el escenario, ¿no? Que me plantee de dónde estoy. Así que, pero bueno, es cierto que si es de más. Y además vos me dijiste que si hacía llorar eso traía más audiencia. Así que también tenemos que reconocer eso, que lo emotivo. Y sí, no, la emotividad de alguna manera, qué sé yo, hoy hablábamos un poco antes, ¿no? Del discurso, de otro discurso, ¿no? Que se me coló ahí lo político, digo, ¿no? Pero en cierto punto me parece que la escritura es algo que, viste, que nos conecta con la afectividad, digamos, ¿no? Y bueno, hoy los políticos hacen uso de esa herramienta, digamos, ¿no? De apuntar a los afectos también, ¿no? La cuestión de la afectividad, no solamente en el uso de las palabras, que si uno lo escucha un poco atentamente ve ahí este paradigma, ¿no? Que de alguna manera tiene que ver con la época, ¿no? O sea, como si de alguna manera el afecto pasara a tener gobierno, digamos, ¿no? En cierto punto, ¿no? Y hay algo que es lo único que voy a explicar, porque siempre me dicen que no explique tanto pero el chiste de Thelma y Luis, ¿no? Con la cortina de Fito y con su hermana, bueno, ahí hay alguna cuestión también donde marca una posición y donde trasluce algo, digamos, de cuando la casa entraba en tensión, digamos, cuando Emma se cansaba de eso. Sí. Que es un chiste privado ese, parece. Pero quiero decir, digo, porque es interesante esto, ¿no? Porque un poco lo que venimos hablando y de alguna manera, qué sé yo, me parece que desde el psicoanálisis, ¿no? Para pensar el tema de la escritura también, ¿no? Me parece que por ahí justamente, ¿no? Podemos preguntártelo a vos, digo, ¿no? Sí. Como esto, ¿no? Como esto que nos venías un poco contando, digamos, ¿no? De alguna manera de lo que implica por ahí como proceso de despegue por ahí de algunas cuestiones que por ahí desde lo afectivo, ¿no? Son, bueno, de una intensidad que necesita algún tipo de regulación, digamos, ¿no? En algún punto la escritura, yo te escucho y se me ocurre esto, digo, ¿no? Puede funcionar en ese sentido, digo, ¿no? Y por ahí es interesante desplegar un poco desde ahí, ¿no? Estas cuestiones, siendo que vos sos un practicante del psicoanálisis también. Sí, digamos, en relación, ¿no? A eso sentido... se me ocurre pensar esto, digamos, que para mí fue un cable a tierra, como un anudamiento, digamos, de sentarme yo con los cuentos y yo, y poder descargar esa intensidad, digamos, encauzarla en las letras, ¿no? Y en buscarle siempre como una vuelta y pensar en eso, como que me dio un lugar más allá, digamos, del oficio del psicoanálisis, también como escritor. Pero es interesante porque por ahí, qué sé yo, ¿no? Digo, vos que entrás
digamos, en estos dos, qué sé yo, continentes, como puede ser el de la escritura y el del psicoanálisis, digamos, ¿no? Que, viste, que casi que circulan así por los mares de las redes sociales, ¿no? Hay montones de cuestiones, ¿no? Psicoanálisis y literatura, digamos, ¿no? Cuestiones que, ni hablar, bueno, nada, los seminarios, ¿no? De Lacan, que de alguna manera siempre tuvo un lugar central, ¿no? La cuestión del lenguaje, ¿no? Y la cuestión de la escritura. Y por ahí es interesante preguntar, ya no por ahí desde tu oficio, no sé cómo decir, ¿no? De escritor, de este lugar, digamos, que pones a la práctica ahora con la aparición de un segundo libro de cuentos. ¿Qué levantás vos de esto en el quehacer de un analista, digamos, ¿no? O sea, ya en esta otra posición, digamos, ¿no? De que ahí lo que se escribe, digamos, lo escribe el, no sé, eso escribe, ¿no? Ahí, y ¿qué se te ocurre, digamos? El texto del analizante. Uh-huh. El texto de cómo eso se va entramando y que en algún punto, digamos, él pueda pasar la pluma a la mano, todo lo que es uno hablado por un otro, digamos, ¿no? Que pasa a la pluma del analizante, digamos, que no va a ser, a ver, no digo con esto que es letra nueva, pero sí una reversión, digamos, de esa historia. Parece que eso es lo... Si me pongo a pensar ahora que así como rápido, te puedo devolver eso, digamos, ¿no? Que es como hacer de la trama, darle un uso. Y que no se vuelva algo, una novela que circula, digamos, sin que tiene efectos, pero no se sabe bien cómo se articula. Claro, y está bien. Yo, es verdad, digo, ¿no? Habría que hablar de esto por ahí desde por ahí un desarrollo y un trabajo, pero yo porque de alguna manera vos practicás estas dos experiencias, digo, ¿no? Y en cierto punto, bueno, el hecho de pasarlo, digamos, un producto como este, como el libro, ¿no? Que de alguna manera circula y tiene una circulación que por ahí, qué sé yo, produce resonancias en un otro, en un supuesto público, digamos, ¿no? En un supuesto lector. Viste, vos lo ponés como algo, viste, de alguna manera que desde la distancia, ¿no? Sí. A eso. No sé si a Martín lo contamina el ser. Es que fue un ejercicio, La mayoría de los editores me bajaron esa línea. O sea que me decían que yo escribía difícil. ¿Sí? Y en los primeros textos, ¿no? Entonces me decían, bajá esa idea, algo que no, ahora no se me viene un ejemplo, pero nosotros capaz que usamos mucho la palabra, no sé, articular. Sí. Entonces, como decían, bajalo a una palabra que para todo el mundo sea... contaminaba entonces. Exactamente. Esas letras, por eso capaz que vos notás esto, digamos, que cuando vengo de escritor, vengo de escritor. Sí. Y cuando voy de analista, digamos, sí, algo lo que sí hay un punto de conexión. Es interesante no mezclar también, ¿viste? Digo, por ahí donde sí me parece que está bueno mezclar es en ser respetuoso del texto. O sea, respetuoso, no sé si es la palabra, pero sí preciso con las palabras, digamos, que en un análisis, digamos, lo da el analizante, y acá, digamos, es como hago todo un juego, digamos, significante en función de la torta. Eso sí creo que está bueno, digamos, eso sí eso es ganancia, digamos. Lo otro como que a veces se me pone como obstáculo, ¿no? Porque me dicen, ¿pero por qué haces tanta vuelta para decir que cocinaba la torta y le había pegado 80? Entonces yo hacía toda una explicación y me decían, capaz que si es más dinámico y lo mostrás y haces ejemplos y lo sensorial y la secuencia de acciones, digamos, como que va a tener más impacto. ¿No? Y yo explicaba las hornallas y el fuego de la familia. Y todo me decían, fuego de la familia. Regulá un poco la... Claro. Entonces, bueno, ahí tuve que hacer un laburo de ubicar los dos oficios. Que vuelvo a repetir, hay puntos de contacto, pero hay puntos donde, bueno, acá hay que... El lector se tiene que sentir, digamos, como, no sé si aparece identificado porque tiene algunas críticas, pero sí que
que puede ser tu abuela. Sí, ¿no? Todos tenemos una abuela que me gustó eso que dijiste de trabajar, primero de la idea de trabajo que circula y esto de la producción de una cosa nueva, digo, ¿no? De una palabra nueva, de algo que tiene que ver con esa experiencia, ¿no? Qué bueno tenerte, qué bueno que estemos haciendo este programa en donde tenemos aquí a alguien que nos lee, ¿no? Un cuento. Y si tenés ganas, podés leer nosotros. Muchas. Si quieren les puedo contar algo. Viajamos en el tiempo, ¿sí? Unos 30 años aprox. Y les voy a contar un poco que cuando la beba llora a mitad de la madrugada, Nati y yo nos hacemos bien los boludos. Como si fuera una prueba de resistencia, suplicamos que sea la otra parte quien se levante y le ponga el hombro a la gordita. El pico álgido se da entre las 2 y las 4:30. Durante esa franja nos da cero culpa ser quien se quedó calentito en la cama intentando conciliar el sueño. Saboreando la pequeña victoria. Nunca sabemos cuánto puede durar. ¿3 minutos? ¿15? ¿40? Apenas Ámbar cierra los ojos y su respiración se enlentece, una única certeza se instala en el dormitorio. Hay que aprovechar para torrar. Les puedo asegurar que investigué, pero no hay nada en el estado del arte que te diga con precisión cuándo los intervalos de sueño se empiezan a regularizar de una manera decente. A esta altura de la humanidad, ¿cómo puede ser que no exista un algoritmo que arroje con exactitud a partir de qué fecha y qué hora se puede volver a descansar de forma digna? Mi teoría es que en el punto en el cual uno de los adultos a cargo está al borde del burnout, el recién nacido se apiada y dice, bueno, ya es hora de usar la melatonina y dormir 5 horas seguidas. La cuestión es que no hay ningún video de YouTube, sección de Wikipedia o libro de pediatría que admita que esa cosita de 3 kilos y pico es totalmente indescifrable. Por todo esto, ando bastante descreído tanto del conocimiento científico como del saber popular. Esos galones de información que ingerimos son como un peine que te sirve cuando te quedaste pelado. En cuanto te cae la ficha de cómo funcionan las cosas, la peque ya subió al siguiente nivel. Y estimo que así será hasta que cumpla los 15 o los 35. Es por todo esto que me animo a desenfundar las mentiras que te van a contar sobre los bebés. Puesto número 1. Desconfíen de todo aquel que les hable con dulzura infinita sobre esta etapa. Cuando escuchen a este tipo de gentes vaticinando días rosados y empalagosos, les aseguro que su percepción va a cambiar cuando ustedes sean un par de ojeras con patas, estén venido a menos en un 80% y se turnen para subsistir. Segunda advertencia. Mucho ojo con el siguiente consejo. Aprovechen cada instante. Es una etapa que pasa volando. La posta es que las madrugadas son eternas, a tal punto que te vas amigando con los pájaros que silban a las 3:30. Vas a identificar a cada ave de la cuadra, le vas a poner nombre y hasta vas a preocuparte si uno de tus nuevos amiguitos con alas no te canta mientras estás apapachando a tu crío. ¿Qué le habrá pasado al cardenal que hace días que no viene a cantarme? Dirás. Falacia número 3. Disfrutá. Cuando la beba crezca, vas a extrañar esa conexión. No es tan así, no es una conexión en el sentido que todos imaginamos. Es un feedback unilateral. Se hace lo que su majestad ordena desde la cuna. Los padres nos transformamos en una especie autómata. Proveedores de alimentos, cambiadores cereales de pañales y catadores de óleo calcáreo. Alerta 4. Disfruten de todo, hasta de cambiar los pañales. No exageremos. Nadie puede disfrutar de eso. Lo hacemos porque sabemos que nuestra peque va a estar más confortable que si no lo hacemos. No romanticemos la caca. Admito que todos estos buzones los descubro hoy, con el diario del lunes, y no tengo nada mejor que compartir mi chasco con la audiencia de radiofonía. En la previa nos rellenamos de tips y absorbimos lo que nos dijeron al pie de la letra, como alumnos obedientes. Aunque al final nos dimos cuenta que se presentan imponderables, que no se encuentran en ninguna receta o manual.
Una de esas sorpresas que nos llevamos es que nuestra beba puede imitar los distintos estilos de Axl Rose. No nos volvimos locos, les aseguro que nuestra hija de 2 meses puede emular al cantante de los Guns. Algunas veces la casa parece funcionar al compás de Sweet Child O' Mine. Con su roquidito incipiente y su sonrisa sin dientes podemos tocar el cielo con las manos. Pero en menos de un segundo, Ámbar puede ponerse en modo Welcome to the Jungle, reproduciendo los alaridos de un demonio al que le pisaron la cola. Un hipo, una puerta cerrada de manera brusca o la notificación de una app pueden ser las causantes de esta metamorfosis gansanrosiana. Pero esto no es todo. Lo que más nos conmocionó a Nati y a mí fue que nunca nadie nos advirtió que nuestra casa se iba a transformar en un cono de silencio gigante, que un encuentro sexual se iba a asemejar a un recuerdo vívido, que aquellos baños extensos y sensuales del noviazgo se iban a traducir en un puñadito de minutos donde combinamos inodoro, cepillo de dientes, baño turco y medio tostado frío que sobró del desayuno. Hoy por hoy nuestro anhelo máximo es que la nena haga provechito. Lo que festejamos es eructito como un gol de Messi contra Brasil. Aplaudimos, gritamos, levantamos los brazos, nos emocionamos con alegría sentida, nos secamos las lágrimas. No solo porque ese exabrupto indica que todo anda bien a nivel estomacal, sino porque se elevan nuestras chances de dormir una siestita. Lo que sí debo reconocer es que dentro de las 10.000 millones de recomendaciones que escuchamos, solo 2 cosas fueron de utilidad. La primera es que la Roró, acompañado de palmaditas, sigue totalmente vigente. La otra gran verdad es que esta etapa nos atravesó de punta a punta. Todavía no encontramos palabras para describir esta montaña rusa. El ombligo de nuestro mundo pasó a ser el pupo de nuestra beba. Quizá por eso andamos por ahí leyendo libros de buenas prácticas parentales. Enviamos audios de 7 minutos a la pediatra. O escribimos en Google ¿cómo se hace cuando un bebé? Y así nos fuimos amigando con la idea de que casi todo el tiempo no tenemos la más pálida idea de qué hacer o cómo reaccionar. Encrucijadas 24/7. Frente a eso no nos quedó otra que creernos los personajes y actuar con determinación simulada. Y así vamos, tanteando día a día, prueba y error, error y prueba. Y aunque transpiramos soluciones todo el tiempo, gambeteamos obstáculos, aprendemos el oficio, en el fondo sabemos que toda la crianza de nuestra hija avanza así, a ojímetro. Manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Bueno, aquí estamos disfrutando de la lectura que nos hace Martín Acevedo, el autor del nuevo pastel que está por salir, que es Cuentos Entrañables. ¿Qué puede decir Marta, Mónica, Alcito? Dígame. ¿Qué puede decir? Qué bueno el cuento este, ¿no? Me gustó, encantó, es tan cierto, ¿no? Por otro lado, digamos. No sé, vos tuviste mellizos, ¿no? Era toda la banda, todos los Guns. Eran 2 Slash. hombros había que poner. Sí, no, es, bueno, claro, es un cuento que por estar en el tono del humor, que la verdad que es muy logrado, me hiciste reír realmente en varias partes. También articula algo ahí, ¿no? Del orden de esto, ¿no? De la verdad, no medio decir en ese sentido, ¿no? De que es cierto, ¿no? Es muy interesante eso. 2 cosas, ¿no? Por un lado, que la Rorró y la palmadita sigue vigente, digamos, ¿no?
como si algo del cuidado, del maternar, no caducara, no se cancelara, ¿no? Y por otro lado está otra cuestión, ¿no? De que no hay un saber, digamos, no hay un saber que nadie te puede contar, y es muy muy interesante lo de rajar de aquellos que te vienen con una verdad, digamos. Sí, en algún momento se transforma, viste, como órdenes y contraórdenes, y vos decís, ¿pero qué hago? ¿Cómo? ¿El óleo le pongo mucho, poquito? ¿Cuáles eran las dos que seguían vigentes? La Rorró y no me acuerdo la otra. Y que la experiencia nos atravesó de punta a punta. Eso sí, claro. Sí, y lo de Google está buenísimo. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué hacer cuando un bebé? Y las cosas que te aparece ahí, ¿no? Sí, lo predeterminado. Sí. De lo cual habla también, ¿no? De este cuento que parece que linkea bastante con el hecho de convocar ahí, ¿no? Universos que, ¿no? Yo he usado la palabra de lo familiar, y por ahí, no, bueno, está bien, en alemán te cae del lado de lo siniestro, ¿no? Digamos, ¿no? Pero en cierto punto, bueno, por la cuestión, ¿no? que articula el desarrollo freudiano, pero digo, también es cierto que está lo otro, digamos, ¿no? Eso otro, digamos, ¿no? Welcome to the jungle. Y claro, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, ¿no? Todo padre vive, ¿no? Esta cosa que es media loca, como comunicarse por ahí con los pajaritos, ¿no? Hacer lazos sociales. Claro, esto bueno, es un buen pronóstico lo suyo, digo, ¿no? Por lo menos. Me hice muchos amigos. Pero, claro. Pero digo, qué interesante la selección de cuentos, digo, ¿no? Porque linkean siempre, digo, ¿no? Con eso otro que de alguna manera, por ahí hay otros que como que tiene como esta cosa de resonancias, ¿no? Como esos lugares, ¿no? Como los lugares que de alguna manera contás, por lo menos en estos dos cuentos que nos has compartido. No, este cuento, digo, es interesante porque Martín cuenta muy bien cómo entras en un mundo que te mete... Tenemos un micrófono. Perdón. Hablo como en el living de mi casa, perdón, Nachito. Se me relaja más. Yo veía que se tocaba la boca, digo, ¿qué le pasa a Nacho? Que siempre me está diciendo... Como un indiecito, claro. Juega conmigo desde allá. Muy lúdico el espacio. La cámara Gesell, me tiene en la cámara Gesell igual. Nos indica. Me va interviniendo. Le damos trabajo. No, pero esto de que te mete de lleno, de cabeza, o sea, el nacimiento de un bebé, de un hijo, te mete en ese mundo. Es así, no estás en otro mundo, por eso es el ombligo del mundo. Que nadie te contó y que aquel que lo contó no habías entrado. Vos te das cuenta que por más que criaste sobrinos, que ayudaste a amigas, no habías entrado nunca. Te das cuenta que estuviste en el borde del ¿cómo se llama? Del remolino, no sé, como del tornado. Claro, sí, el ojo de la tormenta. Claro, sí, y eso te mete así, estás ahí adentro, se empieza a girar todo. Sí, que no sabes bien qué estás comiendo, si el desayuno, la merienda, no sé, pero hay que aprovechar. Entre el amor Cuando veía a mi suegra también, a mis suegros que llegaban, nos abrazamos mucho porque era el momento donde podías turnarte, digamos. Sí. Entre el amor y el humor, porque dan ganas de conocerla a Ámbar, ¿no? Digamos, uno piensa no me quieren hacer llorar, En ese ombliguito. Claro, en ese... Si garpa lloro. No, te agradecemos muchísimo realmente el haber estado aquí con nosotros, el de poner la voz a lo que está por venir como libro, ¿no? Que bueno, me parece como un acto interesante también, ¿no? De alguna manera de poner la voz a lo que uno produce también, ¿no? Así que te agradecemos mucho. Gracias a ustedes, Martín, porque realmente que me parece que está bueno también, ¿no? Hacer que esto se multiplique, digamos, ¿no? Espero que los que están allí del otro lado también lo hayan disfrutado. Marta, ¿querés contar? Porque tenemos pocos minutos. ¿Cómo va a ser el tema de...? Es así. Presentan por la página. Están haciendo trampa algunos colegas amigos, pero eso no. Ya hay una lista.
Ya vino con lista. Por WhatsApp. Claro, ya estaba la ministra de Economía. Esto es así. A los oyentes que quieran los libros, son 3. Pueden comunicarse con nosotros por las redes. Son 3 ejemplares del libro de cuento, ¿no? De Euforia Caníbal, de Martín Acevedo, que es su primer libro de cuentos. Está publicado por Docta Ignorancia. La Docta Ignorancia. La Docta Ignorancia. Que es @radiofonía, ¿no? Sí. @radiofonía y psicoanálisis. Sí. Eso. Sí. Ahí. Muy bien. Por alguna de las redes. ¿Alguna de las redes? Sí, bueno, YouTube, Facebook, nos mandan mensajitos y los 3 primeros confíen en mí. Acá estoy filtrando a algunos colegas y amigos. Confíen en mí que esto va a ser serio. Vamos a... Para ustedes, no. No hagan trampa, Bueno, Martín, aparte sé que quieren que venga a presentar el segundo libro cuando esté impreso. Lo veo en tus miradas. Sí, me mirás con esas queremos ganas. Tenerte nuevamente. No, en y serio. Nacho también. Por supuesto que sí, que te invitamos ya estás comprometido. Después te pasamos con la gente de producción para ver fechas. Pero sí, buenísimo que estuviste aquí. Y no sé si querés decir algo más. Agradecer a ustedes porque les voy a contar que ustedes no se dieron cuenta, pero yo llegué así como con mis cuentos y todo, y ustedes me dijeron, déjate llevar. Eso me parece a mí que marca lo que es radiofonía, y la verdad que la pasé bomba y súper relajado, y espero que del otro lado también se haya sentido esta onda que tenemos. Bueno, sí, la verdad que sí. Nos hemos divertido mucho. Bueno, esto ha sido Radiofonía por hoy. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Hasta luego. Radio Monk. El aire se crea.